Bienvenidos una vez más a su canal de ayuda estadística. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo resolver ejercicios de pruebas de hipótesis con dos muestras, tanto para la media como para la proporción. Vamos a iniciar resolviendo ejercicios para muestras grandes. Veamos el ejemplo 1. Dice, un analista de mercado sostiene la hipótesis de que el tiempo que demoran los hombres en escoger un par de zapatos para comprarlos en minutos es menor que el que demoran las mujeres. Para verificar esto, toma una muestra de 30 hombres y 40 mujeres al azar y mide el tiempo en que eligieron su calzado. A partir de los resultados siguientes, concluya al 5% de significancia. Entonces aquí tenemos los datos organizados tanto de la muestra de hombres como de la muestra de mujeres, y los organizamos en esta forma. Ponemos primero la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra, tanto para hombres como para mujeres. La hipótesis en este caso es de que la media de hombres es mayor o igual a la media de mujeres, y la hipótesis alternativa de que la media de hombres es menor a la media de mujeres. El valor alfa o de nivel de significancia es el 5%. Entonces, apoyándonos en nuestro complemento de Megastat, vamos a resolver el ejercicio entrando a test de hipótesis, y aquí donde dice comparación de dos grupos independientes. En este caso tenemos resúmenes de las muestras. Por lo tanto, vamos a marcar primero el valor de la muestra de hombres, ya que pusimos en primera instancia media de hombres en la hipótesis. Y en el grupo 2 marcamos lo referente a la muestra de mujeres. Vamos a dejar la diferencia hipotética en 0, ya que decimos únicamente que la media de hombres es menor a la media de mujeres, y no decimos menor en 5, en 10, en 15 minutos, simplemente decimos menor. Como los datos son más de 30 o 30 por lo menos, dejamos Z, y en nuestra hipótesis alternativa elegimos menor que. Con esta información damos OK y tenemos nuestro resultado siguiente. Lo vamos a copiar para situarlo inmediatamente acá y poder hacer la conclusión correspondiente. Muy bien, entonces, con un valor tan pequeño de p-value, que es inferior a alfa, nuestra conclusión es que a un nivel de significancia del 5% rechazamos la hipótesis de nulidad. Esto significa que el promedio del tiempo que demoran los hombres sí es menor al promedio del tiempo que demoran las mujeres. Veamos el ejercicio siguiente. Dice, los datos siguientes corresponden a una muestra al azar del rendimiento de dos tipos de acciones en la bolsa de valores. Estos son porcentajes mensuales. A un nivel de significancia del 1%, ¿es posible demostrar que los rendimientos son iguales? Muy bien, entonces ahora nuestra hipótesis nula dirá que la media de rendimiento de las acciones A es igual a la media de B, y la alternativa que son distintas. Nuestro valor de significancia es el 1%, entonces nuevamente entramos a Megastat y en comparación de dos grupos independientes vamos a proceder a ingresar los datos. En este caso sí tenemos datos crudos, como se les llama, entonces dejamos data input, ingresamos en el grupo 1 el primer grupo, que sería la media A, nos marcamos en esta forma, y luego en el grupo 2 ingresamos el segundo grupo, o sea, el grupo B. Una vez marcados, elegimos nuevamente una diferencia hipotética de 0, un valor Z para la prueba, ya que son más de 30 datos, y luego, como nuestra hipótesis alternativa es no igual, la dejamos así, y terminamos dándole OK. Tenemos los valores correspondientes, los vamos a copiar y los vamos a pegar acá
¿sí? Y tenemos la información para hacer la conclusión correspondiente. Un valor p-value de 0.0036, nuevamente inferior al valor alfa del 1%, y por lo tanto, nuevamente la conclusión sería rechazar la hipótesis nula a un 1% de significancia, y por lo tanto concluimos que el promedio de rendimiento de las acciones A es distinto al promedio de rendimiento de las acciones B. Veamos el caso de las muestras pequeñas. Este ejemplo 3 dice: dos marcas de bombillos incandescentes se someten a pruebas de durabilidad. La marca Sigma duró en promedio 650 horas con una desviación estándar de 45 horas. La marca Mills duró en promedio 670 horas con una desviación estándar de 35 horas. La muestra en ambas marcas fue de 20 unidades. Si asumimos que la variable es normal, ¿es posible verificar la hipótesis de que ambas marcas son igualmente durables? Use el nivel alfa del 3% y asuma varianzas poblacionales iguales. Ok, en este caso también vamos a utilizar el complemento Megastat. Comparación de dos grupos independientes y tenemos resumen de los datos. Vamos a marcar lo correspondiente al grupo 1, que ya lo teníamos organizado acá, como se había mencionado en el ejercicio 1, en el orden de media, desviación estándar y muestra. Y luego el grupo 2 sería la muestra de la marca Mills. Marcamos la diferencia hipotética de 0, pero en este caso, como la muestra es pequeña, debemos elegir entre las dos pruebas T. Elegimos la primera, ya que esta nos dice que asumamos las varianzas similares. Y entonces dejamos la alternativa en no igual y le damos OK. Acá tenemos nuestro resultado, lo vamos a copiar para pegarlo acá al final de la hipótesis y ya tenemos para hacer la conclusión. Obviamente acá el valor p-value es mayor al alfa y por lo tanto no rechazaríamos la hipótesis de nulidad. En este caso nuestra conclusión será: a un nivel alfa del 3% no se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que se verifica la hipótesis de que las medias del tiempo de duración son iguales en ambas marcas. Vayamos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice: una empresa de ventas por teléfono tiene dos centros de llamado. El gerente desea verificar si el centro 1 realiza más ventas por hora que el centro 2 en los turnos nocturnos. Los dos centros tienen el mismo número de empleados y el acceso telefónico es igualmente factible. Entonces, para verificar la hipótesis al 5% de significancia, toma muestras al azar de varios días de ventas y encuentra los siguientes resultados. Asuma normalidad y varianzas poblacionales desiguales para el procedimiento. Muy bien, acá están los datos del centro 1 y del centro 2, y las hipótesis en este caso establecerían así: hipótesis nula, la media del centro 1 es menor o igual a la media del centro 2, y la alternativa, la media del centro 1 mayor a la media del centro 2. Tenemos un nivel de significancia del 5%, y entonces ingresamos nuevamente a comparación de grupos independientes. Limpiamos acá la pantalla, elegimos Data Input y entonces en el grupo 1 vamos a marcar lo correspondiente al centro 1. En el grupo 2 seleccionamos lo correspondiente al centro 2 y finalmente pues tenemos el valor 0 que estamos dejando como diferencia hipotética. Sin embargo, acá nos han dicho que asumamos que las varianzas poblacionales que son desconocidas no son iguales. Entonces seleccionamos esta opción y finalmente en la hipótesis alternativa hemos puesto que la media
C1 es mayor a la media C2. Por lo tanto, tenemos aquí mayor que y concluimos la prueba. Vamos a copiar el resultado, lo ponemos al final acá y ya tenemos para nuestra conclusión un valor p-value de 0.0003, obviamente inferior a 0.05, por lo tanto la conclusión será que a un nivel de significancia del 5% hemos rechazado la hipótesis de nulidad y por lo tanto verificamos que efectivamente el promedio de ventas del centro 1 es mayor al promedio de ventas del centro 2. Muy bien, pasemos a las proporciones. En el caso de hipótesis de dos muestras para proporciones, vamos a resolver el ejercicio 5. Dice: un investigador de recursos humanos tiene la hipótesis de que las mujeres piloto del transporte urbano de cierta ciudad son menos infractoras de las leyes de tránsito que los hombres pilotos. Si de una muestra de 75 conductoras seleccionadas al azar, 29 habían tenido infracciones, y de una muestra de 90 conductores seleccionados al azar, se encontraron 32 infractores, ¿qué podemos concluir al 1% de significancia? Bien, planteamos las hipótesis. La hipótesis nula dirá que la proporción femenina es mayor o igual que la proporción masculina, mientras que la alternativa dirá que la proporción femenina es menos que la proporción masculina. Tenemos el nivel alfa del 1% y ahora vamos a seleccionar en el test de hipótesis la opción comparación de dos proporciones independientes. En el grupo 1, que fue el primer seleccionado, que sería la proporción femenina, vamos a poner los datos correspondientes a la muestra. Es decir, aquí dice que de 75 encontramos 29, eso es 29 sobre 75. Y en el valor n seleccionamos 75. En el grupo 2, ¿cuál fue la proporción? En el grupo 2, de 90 conductores seleccionados, 32 eran infractores. Y acá seleccionamos tamaño de la muestra, n, 90. La hipótesis alternativa dice menor que, por lo tanto, vamos a seleccionarlo acá y le damos finalmente OK. Tenemos el resultado, lo vamos a copiar y ahora hacemos nuestra conclusión. Con un valor p-value de 0.6599, obviamente mayor al 0.01, decimos a un nivel de significancia del 1%, no rechazamos la hipótesis nula. La proporción femenina de infractoras obviamente es mayor o por lo menos igual a la proporción masculina de pilotos infractores. Finalmente tenemos la otra prueba que se puede resolver acá en Megastat, que es los datos pareados, datos empatados, observaciones pareadas, que son sinónimos. Veamos, recordemos que esta es una prueba que se utiliza antes y después, y que solo es una muestra, solo que medida en dos tiempos distintos. Dice así: el gerente de una fábrica de textiles considera poner música ambiental en la planta para mejorar la productividad de los empleados. La productividad medida en prendas cosidas por hora. Antes y después de poner en práctica la medida, toma a 10 empleados de muestra y mide su productividad. A un nivel de significancia del 2%, ¿es posible concluir que la música ambiental mejoró el desempeño de los trabajadores? Analicemos primero las hipótesis. La hipótesis nula diría que la media antes es mayor o igual a la media después, y la alternativa, que la media antes es menor o era menor que la media después.
Esto porque si efectivamente la música mejora el desempeño de los trabajadores, antes tendrían que haber tenido menos prendas cosidas por hora que después. Muy bien, entonces acá recordemos que se selecciona una muestra aleatoria de empleados, los cuales se van a medir antes y después de cierta intervención. Ese es el propósito de la prueba. Entonces, en complementos de Megastat elegimos el test de hipótesis, las observaciones pareadas. Y acá tenemos datos antes, después, datos crudos. Por lo tanto, vamos a ingresar primero el grupo 1, que sería antes, y luego ingresamos el grupo 2, que sería después. Una vez hecho eso, entonces le damos una diferencia hipotética de Z y estamos diciendo que la media antes era menor que la media después. Dejamos T, dado que son simplemente 10 datos, y luego le vamos a dar OK. Copiamos nuestro resultado, lo vamos a poner aquí al final de la hipótesis y podemos concluir. Con un valor p-value obviamente más pequeño que alfa, decimos, a un nivel de significancia del 2%, no se rechaza la hipótesis de nulidad. Perdón, se rechaza la hipótesis de nulidad. Sí. A un nivel alfa del 2% se rechaza la hipótesis de nulidad. Por lo tanto, podemos afirmar que la media antes sí fue menor que la media después. Es decir, que la música ambiental tuvo beneficios para la empresa porque aumentó la productividad de los empleados. Muy bien, espero que les sirva este tutorial y hasta una nueva oportunidad.